En la cima de la cadena alimenticia hay dos depredadores, un lobo poderoso e indomable, y un león valiente y sabio. Y ahora bien, porque ahí está la pregunta, porque si un lobo y un león se casaran y tuvieran un hijo, preguntan que qué clase de animal sería ese niño, porque la respuesta es, patas delanteras esponjosas, y una boca pequeña y linda con dientes frontales que parecen piedras, y orejas largas y delgadas, sería un lindo conejo, mismo que se ha convertido en estatua y se desconcerta, porque eso es ridículo, porque su mamá es un lobo y su papá un león, sin embargo es un conejo, preguntando que cómo puede tener sentido eso, poniendo un pero, porque aún así, y no importa cómo ruede hacia adelante o hacia detrás, porque esa apariencia es inconfundiblemente la de un conejo, mismo que se deprime, preguntándose que qué se supone que debe hacer ahora, pensando que nació bajo una profecía divina, y sin embargo, no es más que un conejo al que no le queda nada más que ternura. Y no cualquier conejo, pero un conejo extra que un día traerá la ruina a las casas nobles de su papá y su mamá, mencionando que todo empezó hace apenas unas horas por un pequeño accidente, pasando nosotros a la finca Arús, casa de los lobos, donde esta criada llama a la señorita y le pregunta que a dónde va, o le pregunta si va a ir a ver a la señora, y la pequeña que corretea dice que sí, y esta criada, muy emocionada, pregunta si no es la señorita demasiado adorable, diciendo su compañera que totalmente, y diciendo la que antes hablaba, que cada vez que le ve se siente completamente curada, diciendo su compañera también, que todavía no puede creer que alguien como ella pronto despertará convertida en lobo o en león, y la otra pregunta si no cree que se volverá increíblemente genial una vez que despierte, diciendo una que sí, y no puede esperar ver, mencionando esta chiquilla, que es la única hija de las familias nobles de lobo y de león, el niño profetizado que lleva la expectativa de todos, esa es ella, Chloe Arús, y esta nos hace saber que el lugar donde vive es un mundo habitado por bestias, y en el principio, el continente estaba gobernado por el único Dios que creó todas las cosas, mismo Dios que concedió 4 poderosas familias bestias y una habilidad sobrenatural única a cada uno, y puso a uno a cargo de cada una de las 4 regiones. El águila del este que ve el futuro, Grevis, la serpiente del oeste que vive eternamente, Demos, el león del sur que maneja Maná, Leander, y el lobo del norte con poder de regeneración y combate, Arús. Y las 4 familias utilizaron sus dones para gobernar pacíficamente el continente. Sin embargo, porque a medida que pasaba el tiempo sus poderes sobrenaturales comenzaron a desvanecerse. Y justo cuando comenzaron a formarse grietas entre las familias sin poder descendió una profecía, ya, que un niño nacido de las familias de león y de lobo traerá la paz al continente. Y desesperados por recuperar sus poderes ambas familias concretaron un matrimonio político entre leones y lobos. Y el año siguiente nació el niño profetizado, y esa es ella, Chloe por supuesto, aún así poniendo un pero, porque no mucho después de que nació su madre y su padre se divorciaron. Y cada vez que le preguntaba a su mamá o a su tío el porqué del divorcio, siempre evitaban el tema, especialmente cuando se trata de la familia de los leones de su papá, viendo nosotros que la pequeña Chloe sostiene esta manija de esta puerta, y mientras entra su carita, piensa que es su mamá la princesa Melissa Arús del clan de Lobo, pero nuestra pequeñita Chloe se sorprende y se ve un poco triste, porque ella miró hacia abajo otra vez, mencionando que cada primavera la temporada en la que se divorció de su papá, su mamá siempre parece un poco triste, preguntándose que qué pudo haber pasado para que ella se sintiera así, pensando que mejor volverá más tarde, y ya en otro lugar, piensa también que de todos modos, y realmente espera que su mamá se anime pronto, preguntándose si hay algo que pueda hacer para ayudar, y mientras observa cierta cosa se sorprende, porque eso es, y le dará eso, viendo nosotros esta rosa, pensando Chloe que a su mamá le encantan las flores, así que probablemente se alegrará así lleva algunas, y esto mientras ella misma se ve feliz, pero suspira y dice que es cierto, preguntando si debería hacer una corona de flores con esas, porque apuesta a que le quedará genial. Pero nuevamente Chloe se vuelve a sorprender por algo, y se pregunta que qué es ese sonido, pensando que algo se mueve allí, viendo nosotros este lindo conejito que sorprende a Chloe. Esta dice que wow, y es un conejito bebé. Ella se ve muy tierna, porque es lindo, y le pregunta que cómo ha entrado ahí, o le pregunta si también ha ido a ver las flores,
porque llega justo a tiempo, y hay muchas flores por ahí, pero el conejo se queda pasmado, y Chloe pregunta que por qué de repente, viendo nosotros que el conejo se marcha brincando, y Chloe le grita y le pregunta que a dónde va, y está aún muy fascinada, pregunta que por qué se escapó, o se sorprende, y pregunta si tal vez tiene miedo porque es un depredador bestia. Aún así ella pone un pero, y pregunta que qué es ese sonido que ha estado escuchando, viendo a nosotros que es un águila, pidiendo Chloe esperar un segundo, preguntándose si eso es un halcón, mismo que empieza a descender a toda velocidad en caída libre, pensando Chloe que no, porque vuela directo hacia ella, y tiene que correr rápido, y esta misma continúa con sus ojos cerrados, pero empieza a correr, viendo nosotros este brillo creado entre la oscuridad, antes de pasar a esta habitación brillante, donde Chloe piensa pensar que iba a morir, y si hubiera sido un segundo más lenta ese halcón le habría atrapado, pero se pregunta que por qué de repente un halcón ha ido corriendo hacia ella, y ésta pide esperar, y se pregunta que por qué escapó, porque se supone que es un depredador valiente, poniendo un pero, porque entonces se pregunta que por qué su cuerpo se siente tan ligero, viéndose. Está en el espejo a una corta distancia, acercándose más, sorprendiéndose muchísimo, preguntándose Chloe que qué es eso, o que cómo que un conejo, o que por qué se ha convertido en un conejo, pidiendo que no le digan. Pregunta si ha despertado convertida en un conejo, ésta se lanza al suelo, pensando que de ninguna manera, porque sus padres son un lobo y un león, preguntando que cómo podría ella ser un conejo, ésta se da golpecitos, porque debe despertar de nuevo, debe hacerlo otra vez, debe darse prisa y convertirse en un lobo ya, pero Chloe se ve un poquito mal, y esto porque se golpeó demasiado fuerte, mencionando que el shock de convertirse en conejo duró solo un momento antes de que pesadillas lejanas de su memoria llegaran de repente, preguntándose Chloe que qué es eso, mientras vemos a un hombre tras una mujer con un bate empuñado en sus manos, pensando Chloe que esos recuerdos, mientras esa mujer ahí está llorando y Chloe topa su cabecita, preguntándose si es su vida pasada, mencionando que así ella con el repentino regreso de su vida pasada se dio cuenta de que ese mundo es el escenario de una novela que leyó una vez, y que ha reencarnado como un extra. Y el título de la novela es Prejuicio, Prejuicio y la historia comienza con Lucian Leander de la familia León matando a su esposa Melissa Arús de la familia Lobo, junto con su hija Chloe y luego quitándose la vida, y eso desencadena una guerra entre las dos familias. Y el conflicto se intensifica hasta convertirse en una guerra masiva que casi destruye todo el continente, hasta que dos protagonistas emergen y usan sus habilidades únicas para poner fin a la guerra y restaurar la paz. Y cuando leyó la novela por primera vez se preguntó que por qué Lucian Leander mataría a su propia esposa e hija, pero ahora por fin lo entiende, y esto mientras ella tiembla mucho, pensando que la razón por la que su papá de repente hizo algo tan extremo, probablemente fue porque el hijo nacido de dos bestias poderosas resultó ser nada más y nada menos que un conejo, pensando esta que sí, y ahora todo encaja a la perfección. Y debió sospechar que su mamá lo engañaba y se sintió completamente traicionado, y por eso lo hizo y nunca debe dejar que se descubra que despertó como un conejo, porque si lo hacen habrá una guerra. Pero ésta se sorprende por algo en ese mismo instante, preguntándole a alguien a Chloe si está ahí, pidiendo a la protagonista esperar un segundo, pensando que esa voz, y es imposible, convirtiéndose ella en estatua, preguntándose si es su mamá. Pero Chloe piensa que es cierto, y se suponía que ese día le probarían el vestido de cumpleaños, y ésta se pregunta que qué debe hacer, porque tiene que transformarse rápido pero aún no sabe cómo hacerlo, e inmediatamente vemos que entra Melissa, diciéndole a Chloe que su mamá va a entrar, y Melissa se sorprende y pide esperar y llama a Chloe, porque ésta le pregunta que qué le pasó a su cabello, o le pregunta si todo está bien, porque lo peinó esa mañana, y esto es por lo que ya sabemos, diciendo Chloe a su mamá que no es nada, y está bien, pensando también que y gracias a Dios, porque se concentró mucho en cambiar, y tensó su cuerpo y de alguna manera funcionó, pero en ese momento entra Blecarus el jefe del clan de Lobo, mismo que llama a Chloe, porque el tío también está ahí, y la protagonista le pregunta a su tío que cuándo, pero este levanta a Chloe y dice que es el día de elegir el vestido para su pequeña cumpleañera,
Este pregunta si no es así, ¿por qué no se lo perdería? Pensando la protagonista que en serio, porque ambos están obsesionados con ella. Preguntando Melissa que cuando Chloe no es la más linda, y Blake dice que su pequeña niña será adorable por siempre. Pero Chloe se pregunta que cuánto tiempo más realmente podrá seguir ocultando el hecho de que despertó como un conejo, porque esa transformación de ahora fue pura suerte, y todavía no sabe muy bien cómo lo hizo. Pero si son mamá y su tío, aunque les dijera que despertó como un conejo todavía le aceptarían, todavía le amarían, lo sabe, y esto mientras ella se ve algo triste. Pero Blake dice que no, y llama a Chloe, a su cariño, y este le pregunta que por qué está llorando de repente, y Melissa también le pregunta a su cariño si está herida, pero Chloe piensa que está bien, y les dirá la verdad, porque su mamá y su tío se lo merecen, mismo que dice, que sea lo que sea su tío siempre estará de su lado, y puede contarle lo que sea, y Melissa le pide que no lo olvide, porque esa mamá también siempre está del lado de Chloe, pensando esta misma que les dirá la verdad y descubrirá cómo detener la guerra, y Chloe dice que entonces, porque ella, pero Blake llama a Melissa, y dice creer que su pequeña Chloe tiene demasiada hambre como para hablar ahora mismo, y Melissa exclama adiós, porque eso no va a funcionar e irá a preparar algo de comer para animarle, diciendo Blake que el almuerzo de ese día es aún más especial, y este llama a Chloe, y le pregunta si sabe qué hay en el menú, y Chloe se sorprende, y pregunta que qué pasa, pensando también que perdió su oportunidad de decirlo, diciendo Blake que el menú de ese día será conejo, desconcertando esto muchísimo a Chloe, quien pregunta si conejo, mencionando que es cierto, y ese es un lugar gobernado por depredadores, imaginándose la protagonista servida en una mesa, diciendo Blake que todo blanco y esponjoso, y apuesta a que sabe increíble, preguntando si no, y Melissa dice que ahora bien, preguntando que por dónde debería comenzar, llamando Chloe a su mamá y a su tío, porque es ella, pensando que es parte del clan de los lobos, pero pensando también que debe olvidarse del plato, porque ese ni siquiera es el problema ahora mismo, y se ríe, pensando que primero solo tiene que sobrevivir ahí sin dejar que nadie descubra que es un conejo, pero pasamos unas horas más tarde, exactamente a la habitación de Chloe, donde alguien llama a su señora, y le pregunta que qué le parece ese vestido, otra persona dice que es hermoso, mientras que Melissa y Blake se mantienen en silencio, y Melissa le pide a su hermano que oiga, y le pregunta si no le parece que Chloe todavía está un poco deprimida, Blake que dice que sí, cree que sí, y Melissa dice que solo de pensar en lo de antes todavía se le encoge el pecho, recordando cuando la pequeña gritaba que sin carne de conejo, hacía mucho alboroto, gritando que no se lo comería, diciendo Melissa que no esperaba que se pusiera tan furiosa por la carne de conejo, preguntando Blake si su sobrina está entrando en la pubertad o algo así, pero inmediatamente llaman al señor Blake y a la señora Melissa, porque la señorita Chloe está saliendo, viendo nosotros que ambos se emocionan, y le preguntan a Chloe si ya está vestida, acercándose la pequeña con este lindo vestido, y Melissa exclama adiós, mientras que Blake grita que es un ángel, un verdadero ángel ha descendido sobre el clan, viéndose la pequeña protagonista muy linda, pidiendo su tío que miren esos ojos esmeraldas, y ese cabello brillante y esas mejillas de manzana, pidiendo que la miren, porque no hay nadie en ese mundo más linda que su Chloe, diciendo Melissa que obviamente, pero Chloe algo avergonzada llama a su mamá y a su tío, pensando que le están avergonzando demasiado. Pero Blake llama a su precioso angelito, y le pregunta si puede recibir el tío un abrazo, Melissa dice que ella también, y Chloe empieza a reír, pensando que está bien, y eso podría continuar para siempre si lo permite, gritando Chloe que de todos modos, porque ese vestido es realmente bonito, y esto porque está iniciando la secuencia de distracción, viendo nosotros que Melissa exclama adiós, y la protagonista grita y pregunta si en serio va a usar eso para su banquete de cumpleaños, y Blake dice que vaya, porque no pensó que le gustaría tanto, y Melissa le recuerda que se lo dijo, y menos mal que lo prepararon todo a la perfección, preguntando Chloe que cómo que preparó, aquí alguien pide que entre, porque entonces para su pequeña niña, viendo nosotros que entra esta criada con este perchero movible de vestidos, porque ha reunido todos los vestidos lindos de todo el territorio, y entonces, Melissa le pregunta que qué tal si lo prueban todos, y ante esto Chloe pide esperar,
y pregunta si todos esos, diciendo esta que wow y está emocionada, pero sabemos que no, pasando nosotros a otro momento, donde Chloe se sorprende por algo, y esta se pregunta si se quedó dormida, pensando que bueno, porque se probó todos esos vestidos, y no le extraña que se desmayara, pero esta pide esperar, y pregunta que cómo volvió a su habitación, viendo nosotros que alguien grita, y pregunta que qué derecho tiene ese tipo de reunirse con su Chloe, misma que piensa que esa es la voz de su tío, mismo que grita que desapareció sin decir una sola palabra, y ahora, pregunta si quieres jugar a ser papá. Esto sorprende a Chloe, quien se pregunta que qué diablo se supone que significa eso, o se pregunta si su papá quiere verle, pero Blake le pregunta si sabe, porque él todavía no puede olvidar ese día. Esto mientras se ve enojado, porque cuando regresó embarazada y diciendo que quería el divorcio intentó con todas sus fuerzas sonreír a través de esos ojos hinchados y llenos de lágrimas. Y todo por culpa de una maldita profecía. Y se jodió a él mismo por haberle permitido casarse con ese tipo en primer lugar. Aún así Melissa pone un pero y llama a su hermano, preguntando que qué hubiera pasado si se hubiera negado y eso hubiera llevado a una guerra, porque las piedras de maná defensiva de su familia están casi agotadas, y si terminan enfrentándose al clan de León estarán en peores condiciones que ahora, pero Blake dice que no le importa si hay una guerra, porque tal vez sea hora de vengarse de esos malditos gatos y romper las restricciones al comercio de piedras que los han estado asfixiando durante años. Y dice que de ninguna manera va a dejar que su sobrina se involucre con alguien así por miedo, pensando Chloe en su tío, preguntándose que qué pasa si todo eso conduce a una guerra por su culpa, diciendo Melissa que aún así, pregunta que qué pasa si, Blake le pregunta que qué dice, diciendo Melissa que realmente él solicitó una reunión tal como un padre que quiere ver a su hija, pero Blake le grita, y le pregunta que qué dice, porque ya sabe lo que hace el clan de León. Y arrojan a los débiles por los acantilados e utilizan a los niños como sujetos de pruebas, incluso los suyos, y le grita, y le pregunta si de verdad cree que monstruos como ese quieren ver a Chloe por amor paternal, preguntándose la protagonista que como que experimentan con niños, pidiendo esperar un segundo, recordando el título del libro, Prejuicio, Prejuicio y Prejuicio, pensando Chloe que todo ese mundo está construido sobre eso, tal como dice el libro, y ahora que lo piensa, porque incluso en la novela original, mencionando que los 4 clanes dotados que heredaron habilidades sobrenaturales, cada uno tomó el control de una parte del continente, y las demás razas naturalmente se alinearon bajo ellos viviendo aislados durante cientos de años en sus propios territorios. Y quizás sea por ese largo aislamiento que los pequeños malentendidos surgen del prejuicio, y con el tiempo se convirtieron en verdades consolidadas, porque incluso el primer encuentro de los protagonistas masculinos y femeninos se arruinó por un estúpido malentendido. Así que tal vez todas esas historias sobre el clan de León, pregunta si son solo esos rumores y malentendidos, porque realmente espera que así sea, porque no quiere que le arrojen por un acantilado, empezando Chloe a temblar, porque mucho menos quiere convertirse en algún retorcido experimento de laboratorio, viendo nosotros que Melissa le dice a su hermano que tiene razón, y ha sido demasiada ingenua, y por el bien de Chloe se hará más fuerte. Pero la protagonista pide esperar, y se pregunta que por qué va hacia ahí, pensando que tiene que volver a la cama rápido, y sí, ha vuelto a su cama muy deprisa, mientras que Melissa entra y se sorprende, preguntando que por qué está abierta la puerta, y esta misma se quedó observando a la pequeña Chloe quien finge dormir, acariciando Marisa la cabeza de su dulce pequeña, porque está durmiendo profundamente. Y le dice a su pequeña que no se preocupe, porque pase lo que pase su mamá le protegerá, y simplemente debe crecer feliz y sin preocupaciones. Le pregunta si de acuerdo, marchándose Melissa de la habitación, dejando ver nuestra pequeña Chloe una lágrima, pensando en su mamá, porque es cierto, y el plan León no es lo que importa ahora mismo, porque si piensa en la historia original, el protagonista masculino elimina al clan de Lobo culpándolos por la guerra, y eso significa que la gente que ama del clan de Lobo, recordando ella hasta a las criadas, a su mamá, a su tío, porque todos van a morir, empezando Chloe a llorar, porque no lo recuerda con toda claridad, pero debe haber vivido una vida de abuso en su vida pasada, pero esa familia ahora son diferentes, y entran en pánico en el momento en que siente la más mínima incomodidad, y son la primera familia real que ha tenido,
y no puede quedarse sentada sin hacer nada, y va a protegerlos. Lo que significa que tiene que detener la gran guerra antes de que comience, viendo nosotros que Chloe abre una gaveta, porque debe poner la línea del tiempo en claro, y el primer gran acontecimiento es la invasión del clan de León, y ahí es cuando su mamá resulta gravemente herida, sorprendiéndose Chloe por algo, o mejor dicho desconcertándose, ya que en su cabeza hay orejas, pensando estas queja, preguntándose que cuando le salieron las orejas, pensando que bien y primero lo primero, y tiene que ocultar el hecho de que despertó como un conejo, diciendo esta que tal vez si concentra su energía desaparecerán, y esta se pregunta que por qué no funciona, mientras nos hacen que en aquel entonces no lo sabía, que la invasión del clan de León no estaba tan lejos en absoluto. Pero pasamos a otro sitio, donde Chloe menciona que ese día por fin llegó, y es el momento que la familia Lobo ha estado esperando ansiosamente. Aquí le piden a la princesa Chloe que por favor haga su entrada. E inmediatamente todos le gritan a la protagonista feliz cumpleaños, viéndose ellos muy felices y carismáticos, dando a la pequeña Chloe gracias a todos, porque su banquete de séptimo cumpleaños ha comenzado, aunque esta misma pone un pero. Aquí vemos que llegue esta criada cargando unos regalos, gritándole esta mujer a la princesa que ese es su regalo para ella, y luce tan adorable ese día, y esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si a todo el mundo le gusta tanto, y por otro lado Blake llama a este guardia, y le pregunta si alguna vez él ha visto un ángel, porque por supuesto que están viendo uno justo delante de ellos, y Melissa grita que no se pierda ni un solo detalle de su pequeña Peque. Y todos gritan que sí, entendido, siendo estos los pintores. Pensando Chloe que en realidad está agradecida de que todos le quieran tanto, pero esta piensa que eso es demasiado, dando ella avergonzadamente muchas gracias a todos, pensando que incluso comparado con el rey y la princesa, su tío y su madre han hecho su banquete más extravagante, preguntándose esta, si eso realmente estará bien, pero aquí vemos que esta persona llama a la princesa Chloe, y la protagonista piensa que esa voz, Brooks, mismo que tosiendo un poco le da feliz cumpleaños a su Alteza, y Chloe le pregunta que qué es eso, porque esperaba que se vistiera elegante ese día, pero Brooks dice que es un caballero de escolta por lo que debe cumplir con su deber, preguntando Chloe que qué podría pasar en un día como ese, pero Brooks dice que por cierto, porque ha preparado un regalo para ella, princesa, y es una muñeca hecha a mano, preguntándose Chloe que qué es eso, o si será ella, o se pregunta si fue eso lo que mencionó haber preparado para su hija la última vez, o si en realidad era para ella, llamando a la pequeña protagonista a Brooks, preguntándole que qué es eso. Bueno, fue cuando ella le preguntó que qué hacía, y él dijo que era un regalo para su hija, diciendo Chloe que vaya, preguntando si es eso, pensando que el diseño es un poco inusual, pero aprecia el esfuerzo que puso por ella, y esta misma dice que wow y es tan adorable que va a dormir abrazándola por todas las noches. Y esta le da muchas gracias, pero Brooks se ríe y dice que se alegra, que le guste, pero alguien dice que ahora, le pide que vaya ahí a la princesa, misma que se ve sorprendida diciendo, Blake que es hora de cerrar los ojos y pedir un deseo, preguntando Chloe que cómo que un deseo, diciendo su madre que sí, y si hay algo que desea debe decírselo al dragón, mencionando Chloe que un deseo, cerrando sus ojos, pidiéndole al querido dragón que por favor les ayude a evitar la guerra pase lo que pase, porque promete hacer lo mejor que pueda y esforzarse al máximo, pidiendo que por favor se asegure de que su familia y todos los ciudadanos del reino permanezcan ilesos, terminando así su deseo, sorprendiéndose a alguien deseándole feliz cumpleaños a la princesa, pensando Chloe que sí, y lo que importa es que están juntos ahora, y de alguna manera tiene la sensación de que todo va a estar bien. Pero en ese momento la protagonista llama a su mamá y a su tío, pero detrás llega esta persona que le grita a su majestad, porque hay noticias urgentes, preguntando Blake que qué está pasando de repente, viéndose este chico muy aterrado, gritando que el clan de León está atacando, noticia que sorprende a Chloe, quien se imagina la trágica muerte de su madre, pensando que no. Y la protagonista llama a Brooks y le pregunta que qué pasa con su mamá, pero Brooks le pide a su Alteza que no se preocupe, porque como una de las mejores del clan de Lobo seguramente se distinguirá. Pero la protagonista grita que no, y tiene que ir con su mamá ahora mismo, pensando esta que tiene un mal presentimiento,
pero Brox le pregunta que qué dice, por qué es peligroso ir ahora y primero debe evacuar a un lugar seguro, pero alguien grita que atrás, porque no se llevará a su hija, pensando Chloe que es la voz de su mamá. Aquí a la protagonista le salen orejitas. Y Brox llama a la princesa, misma que empieza a correr mientras Brox se ha sorprendido, y pregunta si a la princesa le acaban de salir orejas de conejos, o si está viendo cosas. Pero le grita a la señorita que no es momento para eso, y aún así la protagonista empieza a correr por este pasillo, pensando que la línea temporal de la invasión ha avanzado, pero si las cosas siguen como la historia original su mamá resultará gravemente herida en esa batalla, y por eso su tío empezará la guerra. Y ésta se piensa a sí misma que debe estar tranquila, gritándole a su mamá, porque necesito encontrar a mamá rápido y salir de ahí, y Chloe le grita a su mamá y le pregunta que dónde está, viendo nosotros a Melissa enfrentando a dos caballeros. Y ésta le pregunta a Chloe que por qué, mientras los sujetos van a atacarle, pero estos se evaden la Melissa y gritan que ahí está, lanzándose ellos a atrapar a la pequeña, estando ambos muy cerca, diciendo Melissa que esos bastardos mientras se ve muy enojada, gritándole a Chloe que cierre los ojos, creándose muchas chispas de sangre frente a la pequeña Chloe. Aquí Melissa le pregunta a Chloe si ella está bien, y la pequeña se encuentra temblando, pero le gritan a la princesa y le pregunta que dónde está es Brox, quien llega muy preocupado y llama a la princesa Chloe, porque está a salvo, pero Melissa le grita a Brox y le pregunta que cómo pudo llevar a Chloe hasta ahí en una situación tan peligrosa, diciendo Brox que lo siente, y aceptará cualquier castigo, pero Melissa pide que lo olvide, y por ahora la prioridad es esconder a Chloe en un lugar seguro, y esa vez ella también irá con él, pasando nosotros más a la noche, donde alguien llama a Chloe, porque debe quedarse ahí, ya que volverá pronto, y Chloe grita que no, y quiere quedarse con su mamá. Le grita a su mamá que no se vaya, y dice que todos los demás están peleando, y esta pregunta si su mamá no puede evitar pelear, pero Melissa llama a Chloe, y dice que la verdad es que es la más fuerte entre los lobos grises, y le pregunta si no lo vio antes, como derrotó a los enemigos de un solo golpe. Chloe pone un pero, porque aún así, diciendo Melissa que ella es la princesa de ese reino, y para protegerle a ella y a los ciudadanos del reino tiene que irse. Esto mientras abraza a Chloe y le pregunta si puede confiar en ella y esperar un poco, diciendo la pequeña Chloe que está bien, esperará, y mientras Melissa cierra la puerta de este armario, le dice a su hija querida que le ama, mencionando la protagonista que al cerrarse la puerta viendo a su mamá distanciarse, solo podía culparse a ella misma, pensando que al final no pudo cambiar nada, preguntándose que de qué sirve recordar su vida pasada y saber la historia original, porque solo es una niña indefensa que no puede hacer nada sola, y ésta se sorprende por algo, preguntándose si es el sonido de la puerta al abrirse, o preguntándose que quién acaba de entrar, preguntando a una persona si ese es el lugar, mientras Chloe tapa sus oídos, y fuera se escucha a alguien que grita que espere, y le grita a Legion que salga rápido, y otra persona pregunta si pensaba que nadie la encontraría ahí. Bueno, la protagonista se recuerda a sí misma en un trágico recuerdo de su pasado, donde alguien le preguntaba si estaba desesperada porque le maten, y le preguntó si no era verdad, o preguntaba que dónde demonios se ha metido esa cosa inútil, y le gritaban que salga de inmediato. Pero Chloe se veía muy aterrada pensando que no, pidiendo que alguien le salve, y en su recuerdo, aquí fue donde alguien dijo terroríficamente que por fin se abrió, y le pedía que vaya ahí, pero quien llega es una persona distinta, diciendo a Chloe que lo siente, pidiendo que por favor no le golpee, y esta temblorosamente dice que hará lo que le pide, y pide que solo por favor le perdone. Viendo nosotros que la persona que ha llegado se queda pasmada, y Chloe se desconcerta y abre sus ojos, y se pregunta que por qué no se oye nada, viendo nosotros a este hombre llorando, preguntándose Chloe que quién es ese hombre, o que por qué llora mientras le mira, y este hombre se inclina y le dice a la pequeña que debe ser Chloe, y aunque es la primera vez que se ven lo supo enseguida, preguntándose Chloe si él tiene los mismos ojos del color que los suyos, porque si es así entonces, diciendo esta persona que mucho gusto en conocerle, su hija. Pero inmediatamente pasamos a un recuerdo, donde Chloe estando más pequeña llamó a su mamá y preguntó que qué clase de persona era su papá, y Melissa dijo que era un hombre directo e inflexible,
pero para ella. Esto mientras lloraba, porque era infinitamente amable y cálido, y esto sorprendió a Chloe en ese momento, quien se preguntaba si eran lágrimas, diciendo Melissa que a veces, porque era alguien que incluso llegó a odiar, mencionando la protagonista, que desde ese día después de ver a su madre llorar por primera vez nunca más volvió a mencionar a su padre, pasando a nosotros con Chloe, quien se pregunta que por qué de repente ese recuerdo apareció en su sueño, pero inmediatamente alguien llama a su hermano, porque dijo que nunca deberían confiar en el clan de los lobos. Este pregunta si no es verdad, pero llaman a Ian, y ponen un pero, mientras que Chloe se pregunta que qué es eso, y ésta se sorprende y pide esperar un segundo, porque nunca había visto ese techo antes, viendo nosotros más atrás al padre de la protagonista, quien dice pensar que tenía que esperar, y si se esforzaba un poco más pensó que Melissa cambiaría de opinión, pensando Chloe que ese hombre, y está segura de que es a él a quien vio llorar mientras le miraba, y justo después de eso se desmayó, y ahí fue cuando Lucian empezó a escapar. Y gritaban que eso es malo porque el gran duque Lucian se escapa con la señorita Chloe, y esto mientras detrás Blake y Melissa peleaban contra unos soldados, gritando Melissa que no mientras que Blake se encontraba muy desesperado, pensando Chloe mientras tiembla mucho, que realmente fue secuestrada por el clan de León, y ésta se pregunta que qué debe hacer ahora, pero Lucian dice que aunque no lo quiera creer, a su hermano, porque el hecho es que abusaron de un niño, este pregunta si sabía que, porque dijeron que le tiraron comida casi podrida a la niña, porque incluso liberaron fiestas solo para disfrutar viéndola aterrorizada, y ellos utilizaron a esa pobre niña en experimentos, preguntándose Chloe que qué es todo eso, o que si existe un lugar donde abusen así de los niños, porque solo imaginarlo es horroroso. Pero Lucian grita que dijeron que justo antes de ser rescatada la niña había sido encerrada dentro de un armario. Y Chloe pide esperar, y se pregunta que como que armario, pero Lucian grita que ella incluso se aferraba fuertemente a esa muñeca basura como si fuera una especie de tesoro, y el clan lobo definitivamente abusó de Chloe. Pensando esta misma que todas esas cosas que dijeron, se pregunta si hablan de ella, o si están diciendo que ella fue abusada. Pero el hermano de Lucian le pregunta si todavía cree que ellos estaban mintiendo, porque sabe que ellos nunca pueden decir una mentira, diciendo Lucian que eso puede ser cierto, preguntándose Chloe que como que ellos, o que de quién están hablando, diciendo Lucian que según ellos, Melissa Arus detesta y condena a su propia hija más que a nadie, preguntándose Chloe que qué sucede, o que qué es lo que acaban de decir de su madre, porque ya se está hartando de eso, y esta grita que oigan, porque su mamá no es ese tipo de persona. Esta pregunta si de acuerdo, viendo nosotros que Chloe y Lucian se miran directamente, y mientras Lucian se queda en silencio, la protagonista se esconde bajo sus sábanas, y esta se pregunta que qué hace ahora, porque se enojó y gritó, y piensa preguntarse si se acercan, pensando que bueno y fingirá que duerme, empezando esta a roncar tratando de hablar en sus sueños para fingir insomnio, pero Ian lanza un pufido de risa, porque ella está fingiendo estar dormida, preguntando a Lucian si debería simplemente fingir que no se dio cuenta y alejarse, pensando Chloe que le han atrapado. Pero esta misma se estira y da los buenos días, y ella empieza a reír, preguntándole Lucian a su hija si ha dormido bien, o si se siente bien, pero la protagonista piensa esperar, porque ya ha escuchado esa voz antes, recordando cuando Lucian dijo que se alegraba de verle, a su hija, porque ahora que lo recuerda, y esa cara la vio en retrato de boda de su mamá, y entonces, se pregunta si ese hombre es su padre, Lucian Leander, pensando que entonces, y se pregunta que quién es esa otra persona, preguntando Lucian que qué deben hacer, mencionando la protagonista que el que asesinó cruelmente a su tío en la novela, ese es el jefe del clan de León, el rey de vastas tierras, mismo dice que bueno, siendo el jefe de la familia León, Ian Leander, pensando la protagonista que ese es un lugar donde incluso un pequeño malentendido puede desencadenar una guerra. Así que antes de que el conflicto entre las dos familias se intensifique aún más necesita aclarar el malentendido de que no fue abusada. He aquí la protagonista se ve algo mal, diciendo que por casualidad escuchó su conversación, y cree que hubo un malentendido, porque su mamá y su tío le aman, y ella también los ama, y nunca hubo ningún abuso ante esto. Lucian se queda en silencio, pero este toma el hombro de Chloe, y dice que aún así,
porque si sigue apretando los puños así el próximo día le dolerán, pidiendo que coman primero y hablen después, preguntando si sí, pidiéndole que por ahora descanse un buen rato, marchándose, quedándose Chloé en silencio, preguntándose que qué fue eso justo ahora, preguntándose que por qué le tomó de la mano con tanta delicadeza, pasando nosotros más adelante, a lo que parece una comida, donde vemos dos criadas, y la que se llama Isabel llama a la señora Chloé y pide que no le diga que ya terminó de comer, y Casia pregunta si quizás la comida no es de su gusto, y Chloé temblorosamente suspira y dice que no, y está delicioso, pero Isabel le hace saber que dejó bastante, y Chloé temblorosamente dice que normalmente solo come un poco, pero Casia pone un pero, porque se supone que los niños deben comer bien. Esta pregunta si sabe, y Chloé dice que eso es, mientras que ambas criadas viéndose tenebrosas se quedan en silencio, pensando la protagonista que y el clan León sí que da miedo, pero si siguen mirándole con tanta intensidad. Esta se pregunta que cómo se supone que va a comer algo, diciendo las criadas que si ha perdido el apetito lo dejarán por ahora, pidiendo que por favor descanse bien, y entonces se retirarán, y estas hacen saber que hay un cable justo al lado de su cama, y simplemente debo usarlo en cualquier momento si necesita algo, mirando a la protagonista rápidamente, suspirando diciendo que sí, aclarando Isabel que en cualquier momento puede usarlo, definitivamente, quedándose Chloé algo preocupada, pensando que todos ahí se sienten un poco extraños, y también hay caballeros apostados afuera de la puerta, y primero necesita averiguar cómo contactar a su mamá y a su tío, porque la pulsera de piedra mágica que su tío le dio debió haberse perdido cuando le secuestraron, y entonces tendrá que encontrar una nueva piedra mágica, y afortunadamente las habilidades de la familia Leander implican la manipulación del maná. Y como todas esas habilidades están potenciadas por piedras mágicas, se dice que dentro del territorio de León las piedras mágicas son tan comunes que prácticamente se encuentran por todas partes. Y si eso es cierto, esta se pregunta si no debería poder encontrar al menos una cerca, moviéndose la protagonista rápidamente, pensando que bien, y empezará pues registrar su habitación, empieza a buscar en una gaveta, y también busca en otra, pensando que podría haber solo una, y eso podría ayudarle a escapar. Esta abre otra puerta, pero aquí la vemos recostada pensando que no hay ninguna en ninguna parte, y decían que las piedras mágicas estaban esparcidas por ahí como guijarros, pero lo único que encuentra son artículos para bebé. Pero Chloé se sorprende al ver una caja frente a ella, y se pregunta que qué hace eso debajo de la cama, porque es una caja elegante, y esta se pregunta si podrían ser piedras mágicas, gritando que muy bien, y va a abrirlo, pasando a nosotros exactamente donde ella abre la caja, diciendo que eso es, mientras se ve muy sorprendida. Pero para ustedes, mis queridos lectores, ya que la protagonista pide esperar un minuto, diciendo que en realidad como sus padres se divorciaron, las dos familias le llaman por nombres diferentes. Y es la princesa Chloé hija de la princesa Melissa del clan Lobo, pero para el clan León, es Chloé la hija del gran duque Lucian. Y esto porque pensó que podría ser confuso para ustedes queridos lectores, así que ella, Chloé apareció para explicarlo ella misma, diciendo que está bien, pero inmediatamente Chloé abre la caja, piensa que son suministros de bebé, y pregunta que por qué en esa habitación solo hay artículos para bebés, poniendo un pero, porque en la historia original decía que ella era el último niño nacido en la familia de León, y entonces podría ser, imaginándose ella a Lucian dándole la bienvenida, preguntándose si podría ser que su papá hizo esa habitación solo para ella, pero en ese momento la pequeña se abofetea a sí misma y dice que no, y debe controlarse, porque ni siquiera sabe aún la situación exacta, y no debe sacar conclusiones precipitadas, y Chloé piensa que ahora mismo debería concentrarse en encontrar la piedra de maná, imaginándose ella a su tío y a su madre, porque ambos deben estar esperándole, pasando a nosotros un poquito más tarde, pensando la protagonista, que ha buscado por toda la habitación toda la noche pero todavía no lo ha encontrado. Y esta se pregunta si están seguros que esa es la familia León conocida por estar rebosante de piedras de maná, pensando que primero encontrará un lugar donde pueda encontrar piedra de maná, preguntando a Chloé si puede echar un vistazo afuera, e Isabel dijo que sí, claro, y la preparará enseguida, pensando Chloé que se esforzó por superar el miedo y apenas logró salir al jardín, pero ahora se pregunta que qué debe hacer,
y en ese momento alguien pregunta si es ella, y otra persona dice que sí, así es, y viene de esa aterradora familia de lobos, porque dicen que la maltrataron, quedándose todos en silencio, viendo nosotros cómo se pone Casia y el escolta de la pequeña ante esto. Pensando ella que su papá y su tío también, se pregunta que por qué todo el mundo está tan equivocado acerca de la familia Lobo, pensando que no puede permitir que eso continúe por más tiempo, pidiendo Chloe disculpas, diciendo que esa historia es errónea y puede explicarlo todo. Pero vemos cómo se ponen estos sujetos de aterradores, sorprendiéndose Chloe, preguntándose que qué es eso, siendo la pequeña Chloe abrazada a Isabel, quien le pregunta a la señorita Chloe si está bien, y la pequeña se desconcerta, pero dice que sí, está bien. Pero en ese momento las personas que la protagonista confundió con seres malvados están muy asustadas y llaman a la señorita, y le pregunta si está herida, diciendo Casia que casi se cae, e Isabel le pregunta a la señorita Chloe si está bien, y la pequeña se desconcerta y dice que sí, está bien, pero dice Casia que casi se cae fuerte ahora mismo, y el escolta ahí presente dice que si no fuera por Isabel, quién sabe qué habría pasado, pero la protagonista pide esperar, y se pregunta si casi se cae, o se pregunta si es una piedra, y se sorprende, preguntándose si casi tropezó con una roca, pensando parecer que todos corrieron porque estaban preocupados por ella, y pensó que estaban tratando de atacarle, y todos tenían caras tan aterradoras, y sin darse cuenta los estaba juzgando. Aún así ella pone un pero, porque realmente se preocupan por ella, preguntando Casia si debería comprarle zapatos más resistentes, diciendo el escolta que no, y primero deberían quitar todas las piedras sueltas de los terrenos del palacio, pensando Chloe que no hay manera de que sean el tipo de personas que lastiman a los niños, pensando que eso es. Y al igual que la familia de León malinterpretó a la familia Lobo también debe haber entendido mal a los leones, y si ese es el caso, se pregunta si tal vez pueda ser un poco más valiente, diciendo la protagonista que hay un lugar que quiere visitar, y el escolta dice que por supuesto, pide que se lo dé la orden, y ésta pide disculpas, porque le gustaría ver esa torre tan bonita de allí, pensando que siente que encontrará algo importante allí, pasando nosotros justo donde Chloe quería ir, pensando está en este lugar, que desde lo alto de la torre puede ver todo el reino de León, y parece completamente diferente del territorio de los lobos, y es muy majestuoso, y se alegra de haber tenido el coraje de preguntar después de todo, porque no puede creer que esa torre sea el lugar donde hacen piedras de maná, mencionando esta que un poco antes, durante la explicación de Isabel, quien decía que ese castillo es donde hacen piedras de maná, y también hay magia protectora sobre él, por lo que es perfectamente seguro, y deben ir, y Chloe dijo que sí, y es impresionante. Aún así puso un pero, porque ese muro exterior es muy alto, y ese lugar realmente parece seguro, e Isabel dijo que absolutamente lo es, y además del muro en sí, los guardias apostados ahí poseen poderosas armas mágicas y lo protegen con sus vidas, y no importa cuán fuerte sea un ejército no podrán abrirse paso. Preguntándose Chloe que qué ha dicho, porque entonces intenta contactar a su mamá y al tío con la piedra de maná, se pregunta si no podrán entrar ahí, y su escape también, pensando que no hay ningún lugar por donde pueda colarse, o al menos algún lugar de la defensa que sea un poco débil, pero alguien llama a la señorita. Esta es Isabel, desconcertando a la protagonista, quien dice que a partir de ahora ya no habrá más peligro, así que no tiene que preocuparse tanto, y el escolta grita que así es, y sus caballeros la protegerán incluso a costa de sus vidas, y este otro grita que esos lobos malvados nunca entrarán en ese lugar, quedándose Chloe en silencio, preguntándose si creen que tienen miedo de que la familia Lobo vaya a buscarle, porque si siguen mal interpretando cosas como esas será difícil ver a su mamá y a su tío. He aquí la protagonista pide a todos que escuchen, porque hay algo que necesita decir, y no le pasó nada malo en la finca Lobo, y en todo caso le colmaron de amor. Pero ante esto todos están llorando, pensando el escolta que ella está fingiendo estar bien solo para que no se preocupen, y Casia piensa que es increíblemente amable y desinteresada, mientras que Isabel está llorando también, porque ahora lo entiende, pensando Chloe que esa gente no escucha ni una palabra de lo que dice, y esta dice que en serio, está diciendo la verdad, pero tropieza mientras pide que le escuchen, viendo nosotros que estos pilares se han movido,
y han terminado por romperse, sorprendiendo esto a la protagonista, cayendo ella desde ese lugar, desconcertándose, gritando Isabel que no, mientras que el escolta corre, gritándole está la señorita, mientras la protagonista va cayendo en caída libre, pensando que de ninguna manera, y ella menciona que no quiere morir todavía, cayendo está a toda velocidad, desconcertándose, y mientras es tomada por alguien, se pregunta que qué es eso, o se pregunta si está viva. Pero alguien pregunta que qué diablos, pensando Chloe que esa voz, siendo Lucian, que pregunta que por qué su hija caía de la torre, pensando la protagonista que es su papá, o preguntándose que por qué le sostiene su papá, pero todos se disculpan profundamente ante su excelencia, y Lucian dice que está bastante seguro de que lo dijo varias veces, porque la seguridad de la señorita debía ser su máxima prioridad, pero ellos y los empleados dice que lo sienten muchísimo, y fue su error confiar únicamente en la magia protectora lanzada sobre la pared exterior, pero Chloe se pregunta que cómo que magia protectora, y esto porque la torre vuelve a repararse sola, pensando que es real, y la cornisa flota en el aire por arte de magia. Pero Lucian pregunta si de verdad están intentando usar eso como excusa ahora mismo, pero Chloe suspira, pensando que estaba tan sorprendida que se olvidó del duque, y necesita decirle que no es su culpa. He aquí Chloe pide disculpas y dice que está bien, y fue ella quien les rogó ir ahí en primer lugar, y todos dijeron que tuviera cuidado, pero Lucian le pide a Chloe que se quede callada, porque aunque insista ellos todavía tienen deberes que cumplir, pensando la protagonista que le da miedo. Pero si se queda callada ahí, esa gente amable y buena serán regañados por ella, pero esta se pregunta que qué debe hacer para que se calme, o se pregunta si debería intentar lo mismo trucos adorables que funcionaron con la familia Lobo, pidiendo Chloe que por favor no los castigue. Aún así Lucian pone un pero y llama a Chloe, ¿por qué eso? Pero Chloe le grita a su papá, aquí todos se sorprenden, y preguntan si la señorita acaba de decir papá, mencionando Chloe que lo hizo. Mientras se pregunta también si ha exagerado un poco, pero en ese momento Lucian llama a Chloe, y le dice que ella no tiene que forzarse a llamarle papá. Coloca a la protagonista en el suelo, y le hace saber que cuando llegue el momento en que realmente quiera, entonces, pide que le llame papá, y ante esto, Chloe piensa que él notó lo incómoda que ella tenía, y está siendo considerado, y cree que finalmente entiende lo que su mamá quiso decir en ese entonces, recordando aquel momento, donde Melissa dijo que por eso a veces era alguien a quien incluso llegó a odiar, pensando la protagonista que en aquel entonces no lo entendía, pero ahora cree que sí, y esta se pregunta si tal vez su mamá amaba tanto a su papá que su bondad la lastimaba, pero esta se sorprende, y esto porque hacen cosquillas debajo de su carita, poniendo Chloe un pero, preguntándose que cuál es la situación ahora, pensando que de todas formas debe concentrarse, y necesita aclarar el malentendido que la familia León tiene, diciendo la protagonista que de todos modos hay algo que quiere decir, y hay algo que el gran duque y todos siguen malinterpretando, porque nunca ha sido ni abusada ni nada parecido, y esta pide que por favor le crean, mencionando la protagonista que eligió decir la verdad para aclarar el malentendido entre su familia Lobos y ellos, y el resultado supone que no fue tan malo, y claro su papá no dijo mucho, pero todos terminaron visitando el interior de la torre de piedra de Maná juntos, y aún así le ha estado molestando algo, preguntándose que por qué su papá, mismo que dijo que sí, y tienes razón, porque Melissa nunca hubiera abusado de ella, preguntándose que por qué él se veía tan solo cuando dijo eso, pero la pequeña piensa que no, Chloe, y debe pensar pensativo, porque ya han llegado dentro de la torre de piedra de Maná, así que están a mitad de camino. Y como su papá también está ahí, definitivamente deberían poder conseguir al menos una piedra de maná de protección, lo que significa que puede contactar a su mamá, viendo nosotros todo el pasillo brillante, pensando Chloe que eso es. Se pregunta si mucho más increíble de lo que imaginaba, porque nunca había visto tantas piedras de maná en su vida, pero Lucian le pide a Chloe que vaya ahí, y la protagonista dice que sí, diciendo a Lucian que lo siente. Y si no es mucho tuvo que elegir solo lo mejor a toda prisa, pero le pide que no se preocupe, porque antes de que llegue su próximo cumpleaños promete que esa torre estará llena de piedras de maná, y la protagonista suspira y da las gracias, mencionando que todo eso,
se pregunta si es suyo, porque al recibir un regalo de su padre por primera vez sintió más resentimiento que alegría, porque si tan solo la familia Lobo tuviera esa cantidad de piedra de maná, todos hubieran tenido una vida un poco más fácil. Y en ese mundo las piedras de maná creadas al inyectar maná se utilizan para encender fuego, comunicarse a distancia y mejorar la calidad de vida, y por eso son esenciales para gestionar un territorio. Sin embargo, recordando cuando este chico llegaba donde Blake y decía a su señor que la familia León ha interrumpido nuevamente la distribución de piedras de maná, y solo lograron conseguir 3 ese mes, pidiendo que por favor use eso por ahora, diciendo Blake que está bien, y escuchó que la enfermería tiene pocas piedras de maná, pidiendo que le envíen allí, mencionando la protagonista que con la intervención de la familia León incluso piedras de maná baratas fueron una rara bendición. Pero ahora al recibir algo tan preciado, se pregunta si será que su papá no es el que está detrás del bloqueo del suministro, y en ese momento Ludian llama a Chloe, y la protagonista grita que sí, viendo nosotros este lindo anillo, diciendo su padre que ese es un anillo hecho de una piedra de maná protectora, y ahora le mantendrá a salvo, así que debe mantenerlo cerca, dando la protagonista las gracias, pensando esta que wow, y es tan claro, y el color es mucho más brillante, y claro que los que ha visto antes, mencionando que ni siquiera se compara con nada de lo que vio en la familia Lobo. Pero Ludian le pregunta a Chloe si necesita algo más, pero la pequeña se sorprende, y pregunta si aún más, y su padre le pide que se sienta libre de preguntar lo que quiera, diciendo la protagonista que entonces, pensando que ahora que tiene una piedra de protección, el siguiente paso es, diciendo la protagonista que ella quiere intentar cazar un pájaro, y esto porque necesita algo para llevar el mensaje. Pero en ese momento pasamos a otro sitio, donde llaman al gran duque y piden disculpas, este dice que está bien, pero pregunta si Chloe atrapó bien el pájaro, diciendo una persona que sí, y regresó de cazar con las criadas. Y ella era tan feroz como una bestia, justo como lo que se esperaba de la única hija de la casa de León, diciendo a Ludian que eso es un alivio, diciendo a esta persona que sin embargo, y tiene algo que informar, porque en la habitación de la señorita Chloe se detectaron rastros de magia protectora, y como era de esperar, la magia fue desencadenada por el pajarito, y las coordenadas apuntan al territorio del clan Lobo, preguntando este chico que qué deben hacer, diciendo Ludian que ya lo esperaba cuando le dio la piedra de maná, y debe dejarlo así, diciendo este que el clan Lobo pronto atacará, así que debe duplicar la seguridad, diciendo el mayordomo que comprende, quedándose este observando algo en el suelo, pasando nosotros con la protagonista, quien se recuesta, y vemos su padre se acerca a ponerle las sábanas, pensando que sus hábitos de sueño son igual a los de su madre, y este se queda muy serio, recordando cuando Melissa llamaba a Lucian, porque cuando tengan un hijo pronto, y esto mientras ambos se veían muy felices, diciendo Melissa en aquel entonces lo amaría tanto que nunca sentiría envidia por nada del mundo. Pensando Ludian en Melissa, porque actuó como si le preocupara mucho Chloe, preguntándose si esa pulsera barata es su idea de amor, porque incluso si nunca llegaba a conocer a Chloe por su culpa, todavía solo deseaba cosas buenas para su hija. Y durante los últimos 7 años ha estado enviando las piedras de maná de mayor calidad al clan Lobo, preguntándose que qué tan descuidada estaba, que ni uno le dio a Chloe, pensando también, que profundamente debieron haberle lavado el cerebro para que, recordando cuando la protagonista dijo que nunca ha sufrido un abuso. Lo jura, porque ella está tratando de proteger al clan Lobo incluso después de todo ese trato, y dijo que estaba bien solo para tranquilizar a Chloe por ahora, pero nunca los perdonará, a aquellos que se atrevieron a ponerle la mano encima a su hija, ellos pagarán el precio por sus pecados. Pasando nosotros al clan Lobo, a la finca Arús, donde alguien está llorando. Esta es Melissa, aquí fue cuando llegó la paloma, diciendo Melissa que eso es. Se pregunta si es una piedra de protección de maná y una carta protectora, siendo la carta para mamá, viéndose Melissa feliz, porque eso es. Pregunta si es de Chloe, diciendo que ella está a salvo, diciendo Melissa a su hija que mamá irá a salvarle ahora mismo, y en cuanto a él Lucian Leander, quien se atrevió a secuestrar a su hija, pagará el precio. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien dice que viene entonces, y el siguiente asunto en la agenda, es la cuestión del heredero de la familia León, diciendo Ian que como todos saben,
aunque tiene una prometida, no se ha casado formalmente, y por tanto no tiene heredero, así pues tiene la intención de nombrar a otro como sucesor de la familia, y ante esto, Chloe se pregunta que cómo que el heredero de la familia León, pensando que no se menciona ningún personaje específico en la novela, y se pregunta que quién podría ser, o si hay alguien de una rama colateral, diciendo Ian que el heredero de la familia León será Chloe Leander, viéndose todos ahí muy sorprendidos, gritando a alguien, preguntando que qué, pensando Chloe que sí, preguntándose si ella, porque no ha pasado ni una semana desde que llegó a la familia León, pero se pregunta si es por eso que le hizo asistir a la reunión de jefes de la familia León, pero inmediatamente alguien llama a su Alteza y le pregunta que qué dice de repente, porque la joven también es parte de la familia Lobo, y también vemos a la pequeña Chloe mover su brazo repetidamente, pensando que es cierto, pidiendo que por favor se detenga de una vez, porque es la princesa de una casa rival, pero en ese momento alguien pregunta que por qué tanto alboroto, este es Lucian, que pide que no le digan, y pregunta si están pensando en oponerse a eso, diciendo uno de los ahí presentes que claro que no, y está totalmente de acuerdo, dando un pulgar arriba a ambos, exclamando la mujer entre tanto nerviosismo a Dios, porque iba a proponerlo primero. Esta le pregunta si sabe, y ante esto, Chloe se pregunta si ya se están retirando, esos cobardes. Pero en ese momento alguien levanta la mano y llama a su Alteza, porque antes de nombrar oficialmente a la señorita Chloe como su heredera, siendo este el conde Connor Mayers, que pregunta si no debería consultar primero con la señorita Johanna, princesa de la casa Demos, y prometida de su Alteza de la familia Serpiente, o pregunta si no deberían al menos escuchar su opinión primero, diciendo Ian que y cierto, y se olvidó de ella, porque aunque nunca ha visto su rostro, su contrato de compromiso establece que cualquier niño nacido entre ellos sería candidato a heredero de la familia León, y este lanza un chasquido, porque es una gente verdaderamente astuta, porque incluir restricciones tan molestas en cada cláusula, y ante esto la protagonista pide esperar un segundo, pensando en Johanna, porque ella es la hermana mayor del protagonista masculino en la historia original, y la hija mayor de la serpiente, pensando que ese compromiso ni siquiera fue algo acordado por la familia León, y se les impuso porque los seres absolutos entre todos los seres bestias, los dragones, cuando sus padres desafiaron el oráculo divino dado por un dragón y eligieron el divorcio, no pudieron evitar la intromisión de otras familias nobles, y debido a eso, Ian, el jefe de la familia León, tuvo que tomar el lugar de su hermano mayor, Lucian, y se vio obligado a aceptar un compromiso injusto con la familia Serpiente. Y ante esto la protagonista piensa pensar que se quedó atrapado en un matrimonio que nunca quiso, todo por culpa de sus padres, y si utiliza bien lo que sabe de la historia original quizás haya una manera de ayudar a su tío, porque según el original, pero en ese momento alguien llama a Chloe y dice que lo siente, pero hay algo que necesita que haga. He aquí la protagonista se sorprende y se pregunta que qué es eso, o si él necesita su ayuda, diciendo Lucian que ella por ahora, viéndose la protagonista muy motivada, pidiendo que se lo dejen a ella porque hará todo lo posible por ayudarle. Pasando nosotros unos minutitos más adelante, pidiéndole Lucian mientras la protagonista sigue muy motivada que vaya a jugar fuera, y este le pide a Mason que lleve a Chloe al invernadero porque eso tomará un tiempo, por lo que probablemente se aburrirá, preguntándose la protagonista si le acaban de echar tratándole como a una niña, pensando esta que no, y no le pueden echar así como así, y tiene que demostrarle que es diferente, que es especial, diciendo Lucian también, que prepare un poco de chocolate con malvaviscos para Chloe y se lo lleve, preguntándose esta misma que como que chocolates con malvavisco, diciendo que sí, y entonces jugará en el invernadero, y esto porque no pudo resistirse a algo dulce, pensando que bien, y primero quiere disfrutar lo que le gusta, y ya luego lo pensará despacio, porque tiene que haber una manera, preguntándole Mason a la princesa si se van, diciendo la protagonista que sí, viendo nosotros que Ian le dice a Chloe que se verán luego, pero Chloe se sorprende, pensando que esa persona, se pregunta si no fue él quien dijo que tenía que discutir las cosas con la familia Demos, y ayudó a mediar en el problema de los herederos, porque ese definitivamente es el conde Connor Mayers, dándole muchas gracias al leal vasallo de la familia León, conde, porque gracias a él está salvada. Pasando nosotros al invernadero de cristal,
donde alguien llama a la princesa y dice que en realidad, porque ese invernadero era un lugar prohibido y nadie podría entrar desde que el duque lo cerró hace 7 años. Preguntando Chloe si está bien para ella entrar a un lugar así, diciendo la persona que acompaña a la protagonista que sí, claro, porque se quedaron sorprendidos cuando el duque les ordenó llevar a la princesa ahí, pero viéndolo abierto después de su visita, se siente como que tal vez su gracia mantuvo ese invernadero reservado solo para ella, princesa, diciendo esta criada a esperar que le guste el jardín, diciendo Chloe que realmente le encanta, pensando ella que ese invernadero tiene muchas flores de lisianthus, y a su mamá le encantan más, y ésta se queda en silencio, pensando que los extraña, a su mamá y a su tío, recordando a ella la forma cálida con la que su madre y su tío siempre le esperaban, pero Chloe piensa que no, y debe mantener la calma, porque no puede llorar ahí, viéndose está algo motivada, porque su mamá y su tío irán a buscarle pronto. Pero inmediatamente pasamos unos días después, y mencionan que respecto a la cuestión de la sucesión de la familia León, porque la familia Serpiente fue a visitarles en persona, y esto mientras vemos unas cuantas preparaciones, llegando a este sitio alguien que pregunta a Chloe si está bien entrar, diciendo a esta criada a su gracia que le abre enseguida, mencionando la protagonista que los asistentes eran ella misma, viéndose está sorprendida, entrando aquí Luciane e Ian, porque su tío el cabeza de la familia y su padre el duque, viéndose aquí la pequeña muy bonita con un vestido amarillo, suspirando diciendo hola. Pero en ese momento Lucian llama a Chloe, porque se ve muy linda, Ian dice que es verdad, como una bella hada, y este mismo pregunta que cómo es que un ser tan pequeño, un lindo ángel viene del clan León, porque se ve tan redondo y blanco como un conejo, sorprendiendo esto a Chloe, quien se pregunta que cómo que un conejo, o que cómo pudieron decir eso, pensando que necesitaba vestirse más majestuosamente, pensando esperar que no descubran que es una bestia conejo, porque y hasta se ató el pelo como un conejo, pero Lucian pregunta que qué está diciendo, porque su hija Chloe es quien se convertirá en la heredera del clan León, y ella es obviamente una leona valiente, diciendo Ian que bueno, y también hay leones lindos, pensando la protagonista que y un valiente león, y bueno, al menos pasó sin problemas. Pero Lucian llama a Chloe y le pregunta si se van ya, diciendo la protagonista muy feliz que sí, pero ésta se queda viendo algo, y se pregunta que por qué está tan silencioso, aquí Ian se queda viendo a la pequeña, quien piensa que y es porque está acostumbrada a ir de la mano con su mamá y su tío cada vez que van a algún sitio, y necesita dejarlo ahora mismo, intentando ella retirar su mano misma, que es tomada antes de caer, sorprendiéndose la protagonista, llamando Lucian a Chloe, preguntándole si se toman de la mano y caminan juntos, preguntando Ian si le tomará la mano también a su tío, diciendo la protagonista que sí, preguntándose ella que qué es eso, pero Lucian llama a Ian, porque Chloe parece incómoda, Ian pone un pero, porque Chloe dijo que está bien, pensando la protagonista que las manos de su papá y tíos son grandes y cálidas, y realmente se siente como que se ha convertido en parte de una verdadera familia. Pero inmediatamente Ian le pregunta a Chloe si alguna vez ha conocido a alguien de la familia Demos, diciendo la pequeña que no, nunca lo había conocido antes, diciendo Ian que lo entiende, y entonces nunca los ha visto, diciendo que entonces debería decirle que debe tener cuidado al tratar con la familia Serpiente. Chloe pregunta que como que cuidado, preguntándose esta si está a punto de sacar ese tema a colación, porque los rumores sobre la familia Serpiente que se describe en la historia original son mencionando que según el original, el clan Demos vive en Taipan, y son personas viles y astutas quienes se roban la fuerza vital de otros para prolongar sus propias vidas, porque incluso se dicen que utilizan a sus propios hijos como simples herramientas. Pero Lucian llama a Ian y le pide que no asuste a Chloe con esas palabras sombrías, diciendo Ian que está bien, y lo siente a Chloe, misma que piensa que a juzgar por la reacción deben creer todos los rumores sobre las serpientes. Pero la verdad es que no es así realmente, y se puede saber por lo que dice Sion, el protagonista masculino de la historia original, recordando cuando le preguntaron cómo eran sus padres, y este dijo que ellos solo se preocupaban por él, y eran el tipo de personas que creían que podían renunciar a cualquier cosa por él, y le amaban profundamente. A los miembros de la familia que falleció antes que él, y los extrañó mucho,
preguntándose la protagonista que por qué amaba tanto a su familia, o se pregunta si podría ser que él aniquiló la familia Lobos que mató a los suyos, pensando que entonces, y esa charla sobre usar a su hijo como herramienta, también debe haber sido un malentendido al igual que la familia Lobo y la familia León se malinterpretan entre sí, pero finalmente va a ver a la familia Serpiente, desconcertándose la protagonista por algo, pidiendo esperar, preguntándose que por qué la vibra se siente como, diciendo a alguien que ya han llegado, al señor Ian y al duque Lucian, siendo este el jefe de la familia Serpiente. Dylan Demos, quien dice que ha pasado mucho tiempo, y este dice que ese día, porque puede ver que también han llevado al heredero, preguntándose la protagonista si ese hombre es el padre del protagonista masculino original, porque el ambiente es más espeluznante de lo que esperaba, y no se siente bien con eso. Pero en ese momento tapan la cara de la protagonista, llaman al señor Demos y da las gracias por ir hasta ahí, este es Ian, quien dice parecer que su prometida está enferma otra vez ese día, y a ese paso no la verás ni una sola vez antes de la boda, diciendo Demos que su hija es bastante frágil por lo que no pudo ir esa vez, y organizarán una reunión pronto, así que deben hablar del heredero entonces, pensando Chloe que sí, tal como pensaba, y las dos familias realmente no se llevan bien. Pero Demos dice, que como su hija no pudo ir ha llevado a su hijo, y les pide comprensión, porque tiene la misma edad que la señorita Chloe, 7 años, y esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si ese es el niño protagonista masculino original, mencionando los cabellos como fragmentos del cielo nocturno, y ojos tan claros y azules como el cielo, y características impecables que lo unen todo, el protagonista masculino de la novela, Sion Demos, y no puede creer que ya está conociendo a su personaje favorito, mismo que dice hola, sonriendo, ¿por qué es Sion Demos? El heredero de la familia Demos. Pero Chloe se sorprende por algo, o se asusta, y se pregunta que qué pasa, porque eso no coincide con el ambiente que esperaba de Sion, o se pregunta, que por qué los ojos de Sion que deberían ser claros, se ven tan vacíos. Pero Lucian llama a su hija, y le pregunta si se siente mal, pero la pequeña suspira y dice que no y está bien, pensando Lucian que parece muy nerviosa, y se pregunta si se asustó por la atmósfera en la sala de reuniones, llamando Lucian al señor Demos, diciendo parecer que la reunión va a durar un rato, así que, pregunta que por qué no dejan que los niños jueguen en el jardín, porque ha dispuesto suficientes caballeros para vigilar, pero Demos suspira y dice que su hijo va a estar bien, y Sion observará como heredero de la familia Demos, pero más atrás una mujer dice que sí, está bien, esto sorprende al cabeza de la familia Serpiente, pidiendo a esta mujer a Sion que salga con la señorita, diciendo Sion que sí, lo entiende a su madre, pensando la protagonista que la expresión de esa persona ha empeorado, y se pregunta si está bien dejarlo así, y esto mientras Lucian se sorprende, pensando que Chloe debería ir a jugar también, diciendo ella que entonces se irá, empezando a correr, pasando nosotros fuera, donde la pequeña protagonista pone un pero, porque antes la mirada de Sion era realmente extraña, y se pregunta si ya ha sucedido algo que no sabe, porque necesita acercarse a Sion y descubrir por qué actúa así, viendo nosotros que Sion se encuentra sentado en un banco leyendo un libro, y Chloe le pide que oiga a Sion, y le dice y dice que es Chloe Arús, pero Sion se queda en silencio, y Chloe se pregunta si no le oyó, y ésta le pregunta a Sion si por casualidad le gusta el pastel, porque su chef hace la tarta de fresa más deliciosa, y Sion continúa manteniéndose en silencio, cosa que desconcerta a Chloe, quien se pregunta que por qué no hay reacción, o se pregunta si será que es tímido, o se pregunta si debería probar el consejo de la historia original, pidiéndole Chloe que oiga, diciendo que entonces, porque hay un invernadero donde entra la luz del sol de maravilla, y le pregunta si quiere ir con ella, esto cambia la actitud del pequeño Sion, pensando la protagonista que finalmente está reaccionando, mencionando que la mayoría de la gente piensa que las serpientes gustan de lugares oscuros y húmedos. Pero las serpientes también necesitan cierta cantidad de luz solar, y así es, y la historia original dice que a Sion también le gusta tomar el sol, y esta piensa parecer que lo ha conseguido con esa reacción, y realmente es la mejor. Pero Sion dice que y la llama a ella, y le pregunta si no tiene ningún orgullo, o le pregunta que por qué le sigue hablando cuando él sigue ignorándole. Esto sorprende a Chloe, quien grita que lo hace porque quiere estar más cerca de él,
Eso es todo. Pero Sion le dice que ella es graciosa, o le pregunta si está tratando de ser amable con él a propósito para ganarse la simpatía del duque Leander. Esto desconcerta a la protagonista, quien se pregunta que qué significa eso, diciendo Sion que ya lo vio todo antes, porque le vio intentando complacer al duque Lucian, y la forma en la que anhela afecto le hace ver realmente patética, viéndose Chloe bastante mal, preguntándose que qué dice o que si cree que le parece patética, y ésta le grita a él, y le pregunta que qué acaba de decir, o le pregunta que quién es él para decir algo así, pidiendo que no hable tan imprudentemente cuando ni siquiera sabe nada, dejando la protagonista a Sion lanzado en el suelo tras empujarlo. Pasando esta a su cama, pensando que es una estúpida y perdió los estribos por un momento, y empujó a Sion aunque debería estar intentando impresionar al protagonista masculino original, y ésta se pregunta si será que ya se han marchado, porque parecía un poco mezquino, sin embargo, pero piensa que no, y no debería dejar que eso le afecte, y eso totalmente es culpa de Sion, porque él ignoró intencionalmente lo que dijo. Pero en ese momento alguien toca la puerta, aquí llega Ian, preguntándole a Chloe qué estaba haciendo. La protagonista llama a su tío, quien dice que la reunión duró mucho tiempo, así que debió estar aburrida, preguntándose Chloe que qué pasa de repente con su tío, y ésta dice que está bien, pensando que de ninguna manera, y se pregunta si podría ser que Sion le haya dicho a los adultos que lo empujó y escapó. Pero la protagonista le pide a Ian que oiga, y le pregunta si Sion se fue. Pero Ian se sorprende y dice que no, o le pregunta si se enojó porque su nuevo amigo tuvo que irse a casa, diciendo que la reunión duró más de lo esperado, por lo que decidieron continuar la próxima vez, y probablemente se volverán a ver pronto, y lo más importante, Chloe, le pregunta si quiere tener una cita con el tío, pero inmediatamente pasamos a otro sitio, donde Ian le pregunta a Chloe si tiene los ojos cerrados. La pequeña dice que sí, pero pregunta que a dónde van, Ian dice que ya casi llegan, pidiendo que solo espere un poco más, diciendo Ian que está bien y ya puede abrir los ojos, viendo nosotros este lindo atardecer, diciendo la pequeña Chloe que wow, y el mundo brilla como una joya. Ian se ríe y pregunta si de verdad, y mismo llama a Chloe, y le pregunta si lo sabía, porque ese es un lugar secreto al que solo los Leanders pueden ir, y por eso quería mostrárselo lo más pronto posible, dándole la bienvenida a la familia Leanders, a Chloe, misma que se sorprende, mencionando que en la historia original él mató a su tío, así que solía tener miedo de su tío parte de su padre, y en secreto mantuvo su distancia, pero ésta se ve algo apenada, porque de alguna manera se siente mal ahora, y en ese momento una persona le grita a su Alteza y le pregunta que a dónde fue. Esto desconcerta a Chloe, llegando este personaje, gritando que hay una montaña de documentos que deben resolverse ese mismo día, pero la protagonista viéndose un poquito patética, pregunta si el tío se saltó el trabajo ese día. Ian se ve algo mal ante esto, diciendo a Chloe que incluso el cabeza de la familia necesita descansar a veces, y técnicamente ese es su momento de descanso, así que buscarle ahora es en realidad lo incorrecto, pensando Chloe, que ver a su tío quejarse porque quiere descansar, eso es algo que nunca espero ver, pero Ian le pregunta que qué tal si hablamos más de eso más tarde, poniendo un pero, porque ese día solo quería darle la bienvenida a su sobrina que se ha unido a la familia Leander, mencionando Chloe, que lo que sintió mientras pasaba tiempo con su tío ese día, y tal vez fue ella quien quedó atrapada por los prejuicios de la historia original, mencionando que después de la cita con Ian, en la habitación de Chloe, y esta grita mientras tiene una espada en sus manos atacando a una silla, y esta dice que porque si no es esgrima. Entonces pregunta que qué diablo es eso, porque ya han pasado horas, mencionando que esos días siempre que tiene tiempo ha estado probando todo tipo de cosas para descubrir su habilidad, mencionando que en la historia original se dijo que la habilidad se manifiesta en el momento en que uno despierta, y entonces pensó que si lo intentaba un poco descubriría rápidamente su habilidad, pero, viendo nosotros a Chloe intentando lanzar una explosión de palma, lanzando al pequeño muñeco que le regaló Box un golpe de palma, lanzándose esta de la cama en un golpe aéreo, golpeándose fuertísimo, pensando que al final fracasó en todo, y despertó como un conejo, pero entonces se pregunta que por qué su habilidad aún no ha aparecido, porque algo debe aparecer pronto antes de que ocurran los eventos originales,
y ésta se pregunta que cuál es exactamente su habilidad. Pero en ese momento alguien llama a Chloe y le pregunta si puede entrar. He aquí la protagonista lanza el peluche, guarda la espada y pide un momento, e inmediatamente vemos que entra su padre, pero la pequeña pregunta que qué pasa, diciendo a Lucien que lo escuchó de Isabel, y subió a la torre de vigilación con Ian. Este pregunta si no, pero Chloe se sorprende, porque eso es, pensando que su tío le dijo que lo mantuviera en secreto, recordando cuando él dijo que era un secreto entre ellos dos, diciendo a Lucien que ese día, y él se le adelantó y le llevó al lugar que quería mostrarle primero. Esto sorprende un poquito a Chloe, diciendo a Lucien que la próxima vez le mostrará un lugar aún mejor, pidiéndole que tomen un poco de cacao, viéndose Chloe muy sorprendida, diciendo que sí, dando las gracias, pensando que vaya y es chocolate con malvaviscos, y parece que él sabía que le gusta eso, pidiéndole Lucien que lo beba lentamente porque hace calor, diciendo Chloe que sí, pero inmediatamente pasamos a la noche, donde alguien dice que un corte de luz, pero una persona le grita a su Alteza y le pregunta si está a salvo, o llama a la señorita Chloe y le pregunta si está bien, diciendo a Lucien que están bien, así que todos deben permanecer en silencio, porque parece que hay un problema con la piedra de maná, así que deben mirar alrededor del castillo, pensando Lucien que es un invasor, así que deben revisar inmediatamente el castillo, diciendo a estos guardias que sí, entendido, y Lucien llama a Chloe, porque él también necesita mirar alrededor por un momento. La protagonista suspira y pregunta si ahora, diciendo Lucien que sí, y lo comprobará rápidamente y regresará, así que no se debe mover y esperar ahí, marchándose del lugar. Pensando Chloe parecer que todo el mundo se ha ido a echar un vistazo al castillo, y ha sentido claramente la presencia de alguien por ahí mismo, persona que entra rompiendo una ventana detrás de Lucien, mismo que se gira y sacando una daga detiene el ataque. Pensando Lucien que esos lobos enviaron a uno bastante hábil, pero no puede matar a alguien justo frente a la habitación de Chloe, así que atraerá a ese sujeto afuera primero, y esto mientras se desata un fuerte choque de ataques, diciendo a esta persona encapuchada que sabía que un día como ese llegaría, pensando Lucien que esa persona es, misma que quitando su capucha llama a Lucien Leander, porque le cortará el cuello. Esta es Melissa, porque ese día quiere decir, preguntándose Lucien si es Melissa, e inmediatamente alguien llama a su gracia, y pregunta si pasó algo. Aquí sale la pequeña protagonista, porque escuchó un ruido fuerte, y Melissa se desconcerta y suelta su espada y se lanza a abrazar a su hija, y ésta le pregunta si está herida en alguna parte, pero Chloe se sorprende y llama a su mamá. Esta le pregunta a su mamá si de verdad es ella o si eso no es un sueño, diciendo Melissa que claro, y ha ido a buscar a Chloe. Esta le pide a Chloe que vayan a casa, a la familia de los lobos, pero una espada se posa en el hombro de Melissa, y su portador pregunta que quién decide eso, o le pregunta si se la lleva, diciendo Lucien que Chloe es su hija, y no puede llevársela a su antojo, y Melissa le grita y le pide que no sea ridículo, y le pregunta que quién es él para llamarle su padre, o le pregunta si no sabe que no tiene ningún derecho, diciendo Lucien que puede que no tenga derechos, pero todavía tiene el deber de proteger a Chloe para que pueda crecer adecuadamente, pero Melissa le grita que se calle, porque él fue quien les abandonó primero, y Lucien le pide esperar para que hablen de eso más tarde porque Chloe está, y Melissa le grita y le pregunta si luego, o que como que luego, porque él es quien. Aquí la pequeña Chloe empieza a llorar. Esta empieza a llorar llamando Melissa a Chloe, y le pregunta que por qué está llorando de repente, tomando Lucien a la pequeña, diciéndole que está bien, pidiéndole perdón por asustarle, porque es culpa de ellos, y la pequeña pone un pero, porque estaban peleando, diciendo a Lucien que no, no es así, y simplemente ha pasado mucho tiempo y han surgido algunos malentendidos, y ante esto Melissa se pregunta que qué sucede, o si Lucien está consolando a Chloe con tanta naturalidad, y Chloe también se apoya en él, y esta piensa que ya lo entiende, y estaba tan concentrada en la idea de salvar a Chloe que no se detuvo a pensar en cómo realmente se sentía su hija, y ella ya debe estar abrumada por todo lo que ha estado sucediendo últimamente, y ahí está luchando con espadas frente a ella como si nada, y Melissa le dice a Chloe que lo siente por asustarle, porque debería haber pensado en lo asustada que podría estar, a su cariño, y Melissa llama a Chloe,
porque si quiere algo solo debe decírselo, y hará lo que le pida. He aquí Chloe pregunta si es en serio, y ésta dice que entonces, porque más tarde le pregunto si le da 10 besos, diciendo Melissa que claro, 100.000 si quiere, preguntándose Lucian que qué es esa situación, porque según el informante se suponía que Chloe debía tener más miedo de Melissa, diciendo Chloe que entonces, y ahora ellos dos, esta pregunta si no volverán a pelear, y tanto Lucian como Melissa se sorprenden, misma que dice que eso es, y la pequeña protagonista empieza a llorar, porque van a pelear otra vez. Esta pregunta si no, o pregunta si es por su culpa, y Melissa grita que no volverán a pelear, diciendo Lucian que sí, así es, así que no debe llorar. Chloe, preguntando Chloe si es así, y ésta se ve riendo mientras tapa su cara, poniendo un pero, porque su mamá dijo que cuando se reconcilien debe tomarse de las manos fuertemente, y ésta dice que entonces ellos dos, pregunta si deberían tomarse las manos fuertemente, viéndose tanto Lucian como Melissa muy impactados y desconcertados. Pero Chloe le dice a su papá que no se ve muy feliz, o le pregunta si pasa algo malo, o si estaban mintiendo, pero Lucian llama a Chloe, porque es solo que, y Melissa dice que ya están tomados de la mano, y ésta se ve muy feliz, desconcertando a Lucian, preguntándole a Melissa a Chloe si lo ve, porque así que ya no están peleados más, y ante esto Lucian se ve muy sonrojado, he aquí la pequeña se lanza hacia ambos, diciendo que hurra, y es un alivio de verdad que se reconciliaran, pensando esta, que no lo puede creer, y su mamá y su papá que se odiaban lo suficiente como para matarse en la historia original, hacer confesiones como esa por ella, piensa que bien, y ahora por fin sabe con certeza cuál es su habilidad, y su habilidad es evocar compasión, mencionando el creador de la historia que está totalmente equivocada, pensando Chloe que bueno, y puede que no sea el poder genial que quería, pero la relación entre su mamá y su papá no mejorará mágicamente de la noche a la mañana, poniendo un pero, porque ella resolverá los problemas entre los dos, y va a evitar la gran destrucción de la historia original, pasando nosotros a la oficina de Leander, donde alguien dice que será magnánimo esa vez, porque si Chloe se queda ahí con la familia Leander no va a insistir en el asunto relativo a ese incidente de infiltración al intento de guerra, preguntando Blake que qué dice, o que si de verdad cree que eso tiene sentido, y Melissa dice que Chloe es su hija, y nadie le roba una hija a su madre, y Chloe ha vivido toda su vida en territorio Arús, y de repente obligarla a vivir con la familia Leander, le pregunta si no le importa lo más mínimo la felicidad de la niña, pero Lucian pregunta si acaba de decir la felicidad de la niña, porque afirmando que se preocupa mucho por la niña, pero dándole una piedra de maná tan barata y burda, se pregunta si esa es realmente la acción de alguien que desea la felicidad de un niño, diciendo Melissa que puede que hayan tenido sus defectos, pero su hermano y ella hicieron lo mejor que pudieron para cuidar de Chloe, preguntando a Lucian si es en serio, porque si ese pequeño esfuerzo fue lo mejor que pudo, entonces pregunta si no sería mejor si simplemente la cuidan ellos, pero Blake pregunta que por qué, a los bastardos, o si ya terminaron, porque en lugar de quedarse allí burlándose, pregunta que por qué no solucionan eso con un duelo, e inmediatamente tocan la puerta diciendo que es ella, Chloe, y pregunta si puede entrar. Esto sorprende a todos, quienes llaman a Chloe, pero la persona fuera llama a la señorita porque no puede interrumpir así como así, pero Chloe dice hola, y Blake llama a Chloe muy conmocionado, y la pequeña llama a su tío y se lanza sobre él, porque le extrañó mucho, diciendo Blake que él también le extrañó, y este dice que a ver, y pregunta si tiene todos los brazos y piernas unidos, o si tiene todos los dedos de las manos y de los pies, y Chloe llama a su tío, porque se está mareando y pide que le baje. Pero Ian pregunta que qué está pasando ahí, o si no se suponía que Chloe debía tenerles miedo, quedándose Lucian en silencio, viendo nosotros que Blake está llorando, mientras que Chloe le dice a su tío que está bien, así que por favor le pide que deje de llorar, pensando ella que ha ido por si acaso, y efectivamente el ambiente es prácticamente uno de antes de una guerra, y tal como lo pensó, y ahora es cuando necesita usar su habilidad, poniéndose muy tiernecita, diciendo que si se queda ahí, pregunta si será solo un estorbo, porque quiere quedarse con él, pero Ian pregunta que cómo que un estorbo, porque para nada, y solo estaban conversando diciéndole, Lucian a Chloe que puede hacer lo que quiera, diciendo la pequeña que wow,
dando muchas gracias, pensando que funcionó, y su poder realmente es increíble, pero Blake le pide a Chloe que tenga cuidado, porque se lastimará si corre, pero Blake le dice a Chloe que cree que debería quedarse afuera, y la pequeña dice que ni hablar, y hará lo que quiera, y esta dice que huye a su tío, y le pregunta si durmió siquiera, porque esas ojeras son intensas, y Blake dice que bueno, y estaba tan preocupado por Chloe, y Melissa también se ríe, porque no tenía idea de que su tío fuera tan preocupante hasta ahora, y todo esto deja en silencio a Ian, quien se pregunta que por qué se ven tan cercanos, porque eso los hace parecer los malos por haber llevado a Chloe ahí, pasando nosotros unos minutos después, donde la conversación entre donde vivirá Chloe continúa, diciendo a una persona que deben ser claros, porque jamás confiarían a Chloe a matones manipuladores como ellos que la tenían bajo su control solo para extorsionarles con piedra de maná, y de ninguna manera no les enviarán a Chloe. Pero Melissa le pregunta que qué dice, porque la casa Arús nunca ha recibido ni un solo centavo de piedra de maná de la casa Leander, o le pregunta que de qué demonios está hablando, diciendo Blake que exacto, y en todo caso ellos fueron quienes presionaron a los gremios de comerciantes impidiéndoles activamente vender piedras de maná en su territorio. Este pregunta si no es verdad, pero Ian les pregunta que qué dicen, o que qué dijeron, y Lucian se ve muy sorprendido, diciendo Blake saber que su familia no están de acuerdo, pero pregunta si de verdad se rebajarían a algo tan vil y después de hacer semejante travesura. Todavía tiene el descaro de exigir a Chloe, pero en ese momento Ian le levanta la mano y pide un momento, porque él es el que dice tontería, ya que enviaron 5 millones de quintales de piedras de maná cada año tal como lo pidió el territorio Arús. Y su hermano prácticamente vivía como un esclavo encarcelado en la torre trabajando hasta la muerte para cumplir con esa cuota, recordando visiblemente lo que acaba de decir este mismo, recordando también cuando él llamaba a su hermano, porque se iba a desmayar, y le preguntaba si en serio intenta crear esa cantidad descomunal él solo, diciendo a Lucian que no era nada y solo faltaba un poco más, y además, porque si sigues esforzándose así, quizás solo quizás por fin le dejen ver a Chloe algún día. Pero Ian pregunta si dice que nunca recibieron nada, porque entonces, pregunta que dónde demonios desaparecieron todas esas piedras de maná, esto mientras está enojado, pensando la protagonista que justo como lo pensaba. Y si la casa Leander no le estaba haciendo la vida imposible a la casa Urus a propósito, entonces se pregunta que quién podría estar detrás de eso, gritando a alguien que salgan de ahí ahora mismo. O le pregunta si se atreve a decir que es el escolta de su señora, pero alguien grita a su señora, porque es su princesa. El protagonista se pregunta que qué es todo ese alboroto, viéndose Lucian muy serio, abriendo las puertas, diciendo a Lucian que son caballeros asignados a la escolta, preguntando que a qué se debe ese comportamiento, llamando uno de estos al gran duque, porque le pide disculpas por la molestia, pero ese hombre es, desconcertándose la protagonista, pensando que oiga, preguntando si ese no es, llamando a Brooks, preguntándole si está bien, y este llama a la princesa, y dice que de verdad está salvo, y le da gracias a Dios, preguntando si ha estado bien todo ese tiempo, y la protagonista dice que sí, ha estado súper bien, comiendo bien y durmiendo bien como un tronco, y esto mientras Lucian se ve enojado, y la protagonista pone un pero y llama a Brooks, y le pregunta que con quién peleaba. He aquí este otro escolta llama a la señorita, y le pide que disculpe el alboroto a la señorita, porque es, y la protagonista le dice que él es Arthur, esta pregunta si no es verdad, su caballero de escolta, mismo que suspira y le pregunta que cómo supo su nombre, y Chloe le hace saber que Isabel y Casia se lo dijeron, y ahora también pertenece a la casa Leander, así que, pregunta si no debería saber el nombre de su caballero, llamando a Arthur a la señorita, porque le tiene en tan alta estima, y aún así le pagó causándole semejante susto, diciendo que cualquier castigo que elija lo aceptará sin quejarse, pero la protagonista dice que está bien, y ambos lo hacían por ella. Esta pregunta si no es verdad, sorprendiéndose a Arthur, diciendo a Chloe saber que ambos intentan protegerle, y tener caballeros increíbles como Arthur y Brooks cuidándoles, le hace sentir muy segura, y ante esto ambos caballeros se ven muy sentimentales ante la señorita, gritando a Arthur que la señorita debe ser un ángel caída del cielo, y Brooks dice que tiene toda la razón, viendo nosotros que la protagonista se ríe en su mente,
pensando que su habilidad realmente es la de resolver problemas por excelencia. Y pase lo que pase, el ambiente siempre mejorar cuando entra. Pero Lucian pide esperar un segundo, porque si llegaron hasta ahí deben ser una unidad de élite, y entonces, y se pregunta que por qué esos caballeros no tienen piedra de maná, sí, ni siquiera a ellos tienen ninguno. Y se pregunta si es posible que la casa Arús nunca haya recibido las piedras de maná, pensando que de ninguna manera, y podría todo incluso lo que dijo Chloe, recordando cuando ella dijo que su mamá y su tío le adoran, y ella también los adora, pensando Lucian que todo lo que ha visto y oído, se pregunta si podría ser realmente cierto. Aquí terminamos. Me confirman si quieren otra parte. Gracias.